Eliseo, hijo de Safán de Abel de Onda, ungirás para que sea profeta en tu lugar, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú, lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de ahí, halló Eliseo, hijo de Safán, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, y echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: vuelve, que te he hecho yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Amén. Vamos a orar, hermanos. Dios, en este momento, Padre, gracias por todo, Padre. Gracias por nuestra vida, gracias por nuestra salud, Señor. Gracias, Señor, por estar otra vez, Señor, aquí en tu templo, Padre, reunidos, Señor, para escuchar tu voz en este momento. Por eso, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí. Ponga tu mano sobre ellos, Señor. Háblanos, Señor, nuestra mente, nuestro entendimiento, Padre. Porque, Señor, en este momento, pues, vamos a meditar, Señor, lo que has prometido, Señor, a cada uno de nosotros. Tu llamada, Señor. Ayúdanos, Padre, en este momento, Señor. Bendícelo, Padre. Ponga tu luz sobre mis hermanos en este momento, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse. Muy bien, hermanos. En esta tarde, pues, vamos a hablar de la historia de Elías y Eliseo. Aquí, hermanos, sabemos la historia de Elías cuando fue profeta de Dios, un gran profeta. Pero entonces, hermanos, él pues se quedó solo como profeta en ese tiempo. Hubo mucha persecución, problema. Entonces, una vez, sabemos la historia, una vez pues el pueblo ya casi estaban pues perdidos, ya todo. Estaban adorando a otros dioses. Estaban pues celebrando fiestas a otros dioses, agradeciendo a otros dioses falsos. Por eso una vez pues Elías dijo a los profetas de Baal, de los dioses falsos, y al pueblo también. Aquí dice, vamos a hacer un altar a Dios, a mi Dios y a Dios de ustedes, a ver quién gana, a ver de quién es el Dios vivo. Entonces hicieron
sacrificio en el lugar Caramelo, ahí donde hicieron altar los profetas de Baal. Sabemos la historia, son 450 y más el pueblo. Pero ahí, hermanos, que vemos que el pueblo es los hijos de Israel, son israelitas, pero nada más que ellos pasaron adorando a otros dioses. Entonces ahí donde Elías dijo, vamos a preparar un sacrificio a Dios, a ver a quién van a recibir Dios. Entonces prepararon un sacrificio según a Dios, a los profetas de Dios falso. Gritaron, sabemos mucha historia, gritaron desde la mañana, en la tarde, nada, no, Dios no contestó nada. El Dios falso es una mentira. Pero cuando llegó el tiempo de Elías, él pues preparó bien y oró, dice, Dios, manda fuego a ese sacrificio, en ese altar, para que el pueblo sepa que tú eres un Dios vivo, poderoso. Y al instante Dios, dice, encendió fuego al cielo y se quemó todo. Ahí es donde, hermanos, empezó ese problema, donde empezó esa persecución de Elías, porque dice que acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas falsos, porque hubo un trato en ese tiempo. Entonces por eso dice que mejor Jezabel mandó una noticia a Elías. Bueno, dice, como hiciste a mis profetas, lo mataste, pero así vas a morir, dice. Entonces, por miedo, Elías se fue en el desierto. Aunque sabemos la historia, sintió hambre, sed, calor, pero Dios estuvo ahí, hermanos. Dios está con él. Él pues, se comió en ese desierto y caminó, dice, 40 días, 40 noches, hasta llegar en ese fuego de Oreb. Entonces ahí, hermanos, donde un ángel del Señor llegó, ¿qué estás haciendo aquí? Salte afuera, porque la presencia de Jehová va a pasar aquí, dice. Entonces, más antes, hermanos, que pasó un terremoto, un viento, pasó pues fuego, ahí donde llegó pues Jehová a hablar con Elías. Después dice, cuando oyó Elías un ruido así despacio, un viento, ahí donde Dios habló ahí. Entonces cuando Elías oyó su rostro en su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y dice, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces, Elías? Entonces ya leímos aquí, y él respondió, pues ya pues me quieren matar. Entonces hermanos, aquí pues Elías fue un gran profeta,
respetaba a Dios y él pues amaba a Dios, amaba su compromiso con Dios. Por eso él dijo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, hermanos, él pues ya como que, ya solo él, el último, ya para morir en ese tiempo. Dice él, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él se fue por miedo, pero Dios no lo dejó, hermanos. Él está con Dios y Dios está con él también. Entonces, hermanos, ¿qué dijo Dios? Regrese, dice, en tu camino, anda allá en Damasco. Ahí donde Dios nombró más profeta o rey. Aquí donde dijo Dios, haz por rey de Siria a Jehú. Y Nimsi ungirás por rey también sobre Israel. Entonces Dios mandó a escoger otro, 2, 3 más. Después Eliseo, hijo de Safat, vas a ungir, dice, como profeta. Él va a quedar en lugar de ti. Entonces, hermanos, aquí pues vemos que Dios ya sabe quién va a ser rey, quién va a ser profeta, porque según Elías, que ya él solo el último ya para morir. Pero Dios sabe que así no va a quedar, sino que Dios iba a levantar otro más para estar enfrente de su pueblo, para rescatar a los que están perdidos y para que el pueblo regrese en el camino que es Dios. Por eso aquí, hermanos, Elías se fue, dice, se fue, así como dijo Dios, y llegó en un lugar donde Eliseo está trabajando. Él está trabajando, arando la tierra, y luego dice que Elías tiró su manto encima de él, pero Eliseo ya sabe que es un compromiso recibir algo, un manto, una capa, es un compromiso. Él ya sabe. Entonces dijo, déjame, dice, despedir mi padre, mi madre, y te seguiré. ¿Y qué dijo Elías? Bueno, haz lo que tú vas a hacer. Aquí, hermanos, Eliseo se fue en su casa. Dice que mató un buen ganado pues, para dar de comer a los trabajadores, y en su casa, y con el mismo herramienta pues él coció la carne después de dar de comer, y se fue tras de Elías. Entonces, hermanos, aquí vemos que Eliseo, al aceptar la llamada, y fue una muestra de compromiso radical y fue incondicional, donde Eliseo dejó su vida
agrícola para seguir al profeta. Entonces ahí, hermanos, dejó su trabajo, dejó su familia, pero hasta su herramienta. Quiere decir que ya no volvió atrás, sino que seguir a ese profeta Elías hasta el final. Él no dijo, no tengo trabajo, él no dijo, tengo animales, no quiero ir, sino que él decidió seguir, aceptar ese llamado. Más después, hermanos, sabemos que cuando él estuvo con Elías, aproximadamente, dice, unos 40 años, o más de 40 o 50 años, como ayudante de Elías, como discípulos de Elías. Él aprendió cómo pedir a Dios, cómo hablar a Dios, cómo hacer algo que Elías hizo. Sabemos la historia de Eliseo, hermanos, que él no se quedó atrás, él siguió a Elías hasta el último día, cuando Elías se fue en un lugar, cuando fue llevado al cielo. Una vez Elías dijo, quédate aquí, quédate, yo me voy. ¿Y qué dijo Eliseo? No, yo quiero ir contigo hasta el último día. Yo quiero ver cuando vas a ir allá. Entonces, una vez, pues, Elías preguntó, ¿qué quieres que lo hagas? ¿O qué quieres? ¿Qué me vas a pedir? Entonces Eliseo dijo, yo quiero que me des doble porción de tu espíritu. ¿Qué dijo Elías? Está bien, pero si vas conmigo hasta el último día, donde ya no voy a estar. Por eso Eliseo no dejó de ir Elías solo. Sabemos la historia, hermanos, cuando cruzaron en el río, Elías lo partió el río, pues el mar en medio, pasaron ahí en seco y se fueron. Cuando llegaron en un lugar, vino un fuego como un carruaje, dice, y Elías fue llevado al cielo. Y Eliseo se quedó solo. Y después él fue a buscar y no encontró, solo la capa encontró ahí de Elías. Se regresó con la capa de Elías, también él cruzó en ese río. Entonces, hermanos, ahí donde vemos cuando uno se entrega a Dios por completo, pues Dios va a estar con nosotros, porque Él se regresó y cruzó otra vez. Primer milagro, Él cruzó. Después dice la historia que muchos, hermanos, aquí más en adelante, pues Eliseo hizo más milagro que Elías. Él hizo más. Hasta en el último, hermanos, cuando él dice falleció, según Segundo de Reyes, capítulo 13, verso 21, dice, cuando él falleció, fue enterrado
Pero también dice, hubo un tiempo, sucedió una persona que llevaba a enterrar a un difunto. Los hombres vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo se revivió y se levantó y se puso en pie. Ahí está donde Segundo de Reyes, capítulo 3, 21. Ahí donde vemos, hermanos, que un profeta hizo mucho milagro. Hasta cuando él está en ese sepulcro, todavía él resucitó pues un muerto. Entonces ahí donde vemos, hermanos, que seguir a un maestro, aceptar a Dios, no volver atrás, que sí se va a lograr. Entonces también, hermanos, sabemos cuando en el tiempo de Jesús también, cuando Jesús pues caminaba en la orilla del mar, sabemos que Jesús llamó a Pedro, a Andrés, según los 12 apóstoles, y llamó a Mateo. Sabemos dónde fue llamado Mateo. Pues Mateo está trabajando, él tiene un trabajo, pero cuando Jesús lo llamó, ven, sígame, y él se levantó y siguió a Jesús, dejó su cargo ahí. Pero ya después sabemos que cuando Mateo pues aceptó la llamada, pues Mateo lo llevó a Jesús en su casa a comer. Pues Mateo hizo una fiesta como hizo Eliseo, porque saben que ahí están con el maestro. Entonces, hermanos, para nosotros como cristianos, hermanos, si ya tenemos una edad pues, de 30, 40, al aceptar a Dios, a Jesús, pues tenemos que aceptar y amar, respetar a Dios. Porque, hermanos, hay veces cuando uno acepta de una edad de 20 o menos, de 15, 18, acepta a Jesús como Salvador, como Maestro, como Salvador. Pero hay veces, hermanos, se vuelve uno atrás. Por eso hoy pues, yo traje esa meditación de seguir al Maestro, ya no volver atrás, ya no. Todo lo atrás se queda, todo lo que estamos antes, porque todos, hermanos, sabemos en ese camino, cuando la vida va para arriba, sabemos también nuestra mente estamos pensando de las cosas del mundo, del vicio, de otro, así, porque cuando uno se pierde, hermano, cuesta salir, cuesta. Pero cuando llega otra vez la llamada de Dios, de Jesús, ahí donde
cae la luz